La historia se originó en una noche tranquila después del partido de fútbol. Cuando mi marido regresó a casa, venía acompañado por dos personas que no le resultaban conocidas. Aquella noche, lo sucedido cambió mi perspectiva de forma definitiva. En esta narración exploraremos los acontecimientos de esa noche que sembraron dudas entre todos los asistentes. La tranquilidad siempre ha sido una constante en la personalidad de mi esposo, quien prefiere una vida estable sin cambios bruscos ni comportamientos extravagantes. Creía que nuestra relación era sólida, pero ahora tengo ciertas incertidumbres al respecto. Después de tanto tiempo, nunca se sospechó que él guardara algún dato confidencial. Nuestro cotidiano se destacaba por su sencillez. A lo largo del día, me dedicaba a mis tareas habituales y a mi rutina diaria. En las noches, nuestra armonía era total cuando nos veíamos. Esa noche, como era habitual, mi marido se fue a jugar al fútbol. Los sábados acostumbraba a involucrarse en esa tarea, a reservar un momento para descansar y disfrutar en compañía de sus seres queridos. Me quedé en casa. Gabriel, embargo, al regresar, no venía en compañía. Oliver y Carlos, dos compañeros que no conocía, le hacían compañía. Mi marido lucía contento al presentármelos, y yo intentaba recordar si alguna vez los había mencionado. Nunca lo había hecho previamente. A pesar de su apariencia amigable y común, algo en el ambiente destacaba de manera evidente. No lograba identificar la naturaleza del asunto. Tras el encuentro de fútbol, no era común recibir visitas, así que opté por permanecer callado. Saludé a todos los presentes y se llevó a cabo una breve conversación. Posteriormente, me alejé para proseguir con mis tareas. Gabriel, embargo, sentía la necesidad de permanecer cerca, ya que presentía que esa noche sería especial. La noche empezó como de costumbre. No obstante, lo ocurrido a continuación no solo cuestionó mi vínculo, sino que también desafió las decisiones que había tomado. Después de haber preparado algunas bebidas, al regresar al salón, me impresionó la buena vibra que mi esposo irradiaba y que me resultaba difícil de entender. Pensé que mi emoción se originaba solo por la idea de pasar tiempo con Oliver y Carlos. Tomé asiento a su lado en el sofá mientras los tres compartían chistes sobre el fútbol. Todo parecía estar en su lugar hasta ese momento. En esa noche no había nada que la hiciera sobresalir. De vez en cuando participaba en la charla con alguna observación breve, pero no podía evitar notar algo fuera de lo común. No tengo certeza si se trataba de su actitud o de la manera en que se comunicaba, pero algo no encajaba. Quizás su gesto facial fue el motivo. De vez en cuando, nuestros ojos se cruzaban, como si esperara algo de mi parte. Decidí no darle mucha importancia, tal vez solo estaba de buen humor. Todo transcurría con normalidad hasta que las palabras de mi marido cambiaron por completo el ambiente. De pronto, volteó hacia Carlos, sonrió ligeramente y dijo algo que generó una reacción instantánea en mi ser. Carlos, ¿has notado que esta noche Elena podría participar en una charla muy fascinante? En ese momento, sentí una calma absoluta. Los alegres sonidos cesaron, las palabras habladas quedaron en pausa en el entorno. Intentaba examinar los datos que había recibido. ¿Podrías decirme nuevamente lo que dijiste hace un momento? ¿Acaso estaba bromeando? ¿Por qué motivo expresó esas palabras? Miré a mi marido en busca de señales que indicaran que todo era una broma. Tal vez esperaba ver cómo se reía. A pesar de eso, en su semblante se podía percibir serenidad e incluso tranquilidad. No se percibieron risas ni sonidos estridentes en el ambiente. Miraba detenidamente, como si estuviera esperando mi respuesta. Examiné minuciosamente a los colegas de mi esposo para averiguar si estaban informados sobre la coyuntura actual. Carlos, al que le había hablado, mostraba un completo desconcierto. Permaneció sereno sin efectuar ningún gesto mientras su vaso se balanceaba de la mesa a sus labios. Oliver se mantenía imperturbable, con los ojos fijos en el piso. De repente, el ambiente sufrió un cambio fundamentalista. Resultaba inevitable percibir la tensión que se respiraba en el aire. No lograba discernir si estaba molesta, desconcertada o atemorizada. Trataba de hallar una explicación racional a lo ocurrido. Mi mente no paraba de girar. ¿Por qué expresó lo que dijo? ¿Cecilia quiere decir todo esto? ¿Podría ser una forma de diversión? ¿Coqui es su perspectiva en este asunto? Justo cuando pensaba que la situación no podía ser más peculiar, mi esposo, con absoluta calma, añadió algo que terminó por inquietar aún más la atmósfera. Por supuesto que sí.
Estoy siendo sincero. Experimenté un golpe inesperado en la zona del vientre. No era una broma, no había ningún propósito oculto. Mientras conversaba, mantenía una expresión seria, sin tener ni idea de lo que estaba pasando. La ausencia de ruidos generaba un ambiente perturbador en la habitación. Nadie se atrevía a decir ni una sola palabra. Carlos se mantenía firme, Oliver seguía con la mirada hacia abajo y yo permanecía sentada, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Esa noche se transformó en algo inesperado. Tras esa declaración, todo se transformó. La manera en que percibo a mi esposo, nuestra conexión y hasta mi propia apariencia. Gabriel, embargo, la noche transcurrió de forma inesperada. Benjamin había evidenciado su discreción como individuo. ¿Coqui era la razón detrás de su comportamiento en este preciso instante? ¿Cómo pudo decir esas palabras frente a dos personas recién conocidas? Examiné minuciosamente sus ojos en busca de algún indicio que me ayudara a entender lo que estaba pasando. A pesar de ello, conservó su calma, demostrando control total de la situación. Viví un breve momento de completa soledad, con la sensación de ser la única presencia en ese lugar. En mi cabeza se iban amontonando las ideas. ¿Estamos ante una burla inapropiada? ¿Estás probando algo nuevo? ¿Estás enojado conmigo? ¿Cecilia resultado espera obtener con su decisión? Aunque mi mente iba a toda prisa, mi cuerpo se mantenía estático. En mi interior, anhelaba la posibilidad de escapar, trasladarme a otra habitación y actuar como si esta situación no estuviera ocurriendo, evitando así implicarme en algo que no lograba entender. Gabriel, embargo, en un pequeño rincón de mi cabeza, se escuchaba una voz suave susurrándome. Quédate aquí, observa lo que ocurre y descubre la razón que se esconde detrás de sus acciones. Mi anhelo por descubrir se contraponía a mi instinto de escapar. Decidí contemplar a mi marido con calma. Sostenía la copa con una expresión de plena alegría por la circunstancia. Lo que más me preocupaba era su absoluta certeza de que todo saldría bien. Como si hubiera anticipado el desenlace de la velada. ¿Cómo era posible que estuviera tan convencido? ¿Coqui fue el propósito que perseguía al intentar evidenciarlo? No fue solo él. Tanto ellos dos me llamaron la atención al tratar de detectar señales de que estaban en la misma situación de desconcierto. Carlos se mantenía inmutable, como si no hubiera decidido si debía reír o huir. Oliver parecía algo incómodo. No obstante, su postura reflejaba cierto entusiasmo ante lo que estaba por venir. ¿Coqui era el objetivo que tenían en mente alcanzar? ¿Cecilia sería lo más conveniente hacer en ese momento? Haciendo un esfuerzo por mantener la calma, mantuve los brazos cruzados. No había considerado rendirme tan pronto. No pretendía manifestar mi percepción de confusión. Decidí mantenerme en silencio, actuando como si estuviera al margen de lo que ocurría, como si no me afectara en absoluto. Gabriel, embargo, mi mente estaba sumida en un caos absoluto. Una vez más, la mirada de mi marido se fijó en la mía. En esta ocasión, su manera de expresarse había experimentado un cambio significativo. No se trató solo de un descuido, sino de una circunstancia grave. Mostraba cierta confianza en mí, lo cual me generaba cierta confusión. ¿Cecilia, idea tenías en tu cabeza? ¿Podrías decirme cuáles opciones tenía disponibles? En ese momento, lo único seguro para mí era que, aunque tratara de resistirme, me veía envuelta en cualquier plan que él estuviera tramando. Retroceder resultaba una tarea imposible. Mi mente seguía llena de incógnitas. Gabriel, embargo, gradualmente empeoraba su condición. Cada vez me resultaba más complicado mantener el control de mi respiración. Intentaba encontrar soluciones, pero no me sentía motivado para acercarme y formular preguntas. Por lo tanto, realizó una acción que me sorprendió aún más. Mi esposo se puso de pie lentamente, sin decir nada, ignorando a sus colegas. Se aproximó hacia mí con calma en su caminar. Se encontraba a mi lado, se agachó y murmuró algo en voz baja, apenas perceptible. Confía en mí. Con 3 palabras detuve la tormenta de pensamientos en mi cabeza. La tranquilidad que emanaba de su voz era evidente, como si me estuviera dando indicaciones de manera delicada. En ese momento, me invadió una mezcla de emociones confusas. Al principio, pensé en pedirle que dejara de burlarse de mí. Gabriel, embargo, la mirada que reflejaban sus ojos transmitía una seguridad que me llevó a meditar. Nunca antes se habían manifestado conductas impulsivas en él.
En caso de llevar a cabo dicha acción, era necesario contar con un motivo justificado. Las palabras que había pronunciado resonaban constantemente en mi mente. Confía en mí. Aunque la situación era complicada, me vi en la necesidad de tomar esa elección sin contemplar otras opciones disponibles. Daba la impresión de que ese mensaje se me estaba transmitiendo. Aunque la situación era poco común y generaba incomodidad, tenía un propósito que no lograba entender. Decidí darle el beneficio de la duda. Arropado por el respaldo del sofá, inhalé profundamente. No tenía intención de huir ni de seguir resistiéndome. Decidí seguir lo que me indicaron a pesar de sentirme confundido acerca de la situación. Me causaba curiosidad descubrir hasta dónde podía llegar esta situación. En mi interior anhelaba confiar en él plenamente. Esas 3 expresiones habían llegado a un punto irreversible. Comencé un procedimiento que cambiaría la forma en que veía a mi pareja y a mí misma. Tras un extenso lapso de tiempo, por fin pude sentir cómo lo contemplaba desde una perspectiva completamente nueva. ¿Serías tan amable de proporcionarme la identificación de esa persona? La persona que había sido mi compañero durante mucho tiempo ahora lucía diferente. Experimentaba una sensación de protección que nunca antes había sentido, la cual me resultaba fascinante y perturbadora al mismo tiempo en Tom Kiri. Decidí quedarme no solo para averiguar sus intenciones, sino también para desentrañar la auténtica identidad de esta persona. Había incógnitas que seguían sin resolver frente a mí, algo que era necesario destacar. Aunque la ansiedad seguía presente, se mezclaba con una gran curiosidad. En ese momento, opté por tomar una decisión que cambiaría por completo la situación. Había cruzado el límite. Desde ese instante en adelante, todo lo que sucediera sería irreversible. A medida que avanzaba la noche, todo empezó a cambiar. Mi marido, con una calma sorprendente, seguía expresando observaciones poco comunes. Al inicio, las frases parecían inofensivas. No obstante, siempre mantenían una ambigüedad en su interpretación que te hacía cuestionarte si algo estaba oculto. Al inicio, Oliver y Carlos demostraban estar ansiosos y nerviosos, sin embargo, con el tiempo comenzaron a calmarse, intentando adaptarse a un entorno que les resultaba difícil de entender. Desde mi punto de vista, experimentaba una montaña rusa emocional. La incertidumbre provocaba inquietud y despertaba una curiosidad que resultaba imposible de resistir. ¿Cómo es posible que todos estos eventos hayan tenido lugar? ¿Koki es su campo de interés? ¿Está viviendo una situación nueva o simplemente se divierte jugando conmigo? Por último, Oliver decidió interrumpir la quietud con una risa tenue, siendo quien menos había hablado hasta entonces. Desde mi perspectiva, esta situación parece un tanto incómoda, ¿no te parece? Mientras me balanceaba, contemplaba a mi esposo. Carlos intentó cambiar el tema hacia el fútbol. Sin embargo, mi esposo lo interrumpió alzando la mano, indicando su deseo de mantener el control de la conversación. Mostrando una sonrisa poco amigable, dijo: continuamos con el tema en particular. Me gustaría abordar un tema que resulte más atractivo. Quisiera que todos fuéramos honestos. Una vez más, el cuarto se sumió en un profundo silencio. Al escuchar lo que decían, los 2 amigos se miraron con inquietud, mientras notaba cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿De verdad era eso lo que tenías en mente? ¿Cecilia clase de honestidad tenía la expectativa de hallar? Traté de conservar la calma mientras me mordía el labio, sin embargo, el ambiente se tornaba cada vez más perturbador. Parecía que estábamos participando en un estudio social, una situación en la que solo mi esposo podía participar. Continuó su interrogatorio, dirigiéndose a Carlos. ¿Cecilia ocurre? ¿Cecilia pensaste al ver a Elena por primera vez esta noche? Carlos permanecía concentrado en su copa, claramente sorprendido por la pregunta. Miró a su marido, luego a mí y, por último, al piso. Mostrando indecisión y cierto desconcierto, se cuestionó si verdaderamente deseaba expresarlo. Con serenidad, mi esposo manifestó su anhelo de que Carlos fuera honesto previo a recibir su contestación. Sentí como la tensión se apoderaba de todo mi cuerpo. El paso del tiempo parecía haber sido detenido. Fue impactante presenciar la manera en que mi esposo interrogaba a sus amigos de esa manera. Estaba seguro de que cualquier contestación perturbaría la paz de la noche. Después de inhalar profundamente, Carlos dijo: su belleza me pareció extraordinaria, digna de admiración. Su tono de voz denotaba inseguridad, como si estuviera esperando una reprimenda.
El marido mostró su aprobación con entusiasmo al escuchar esa respuesta. Luego, sus ojos se posaron en Oliver. Cecilia, ¿pensaste al respecto, Oliver? Oliver, visiblemente contrariado, trató de dibujar una sonrisa para calmar la tensión del momento. Mostró su desinterés con un simple gesto. Creo que estamos en sintonía. Empecé a sentir una extraña impresión dentro de mí. No tenía certeza si era vergüenza, incomodidad o alguna otra emoción. Cada palabra agravaba la atmósfera. Estaba en busca de una razón, cualquier motivo, para detener la conversación. A pesar de ello, en mi interior seguía latente la curiosidad por explorar más a fondo. ¿Coqui era el límite de gastos de mi esposo? ¿Coqui fue la meta que tenían en mente al ejecutar esta tarea? Se sentía una gran tensión en el entorno. No obstante, la actuación posterior de mi esposo cambió por completo la situación. Se levantó y colocó su copa en la mesa con tanta precisión que parecía haberlo previsto de antemano. En la habitación, reinaba un completo silencio. Cada vez que se acercaba al corazón de la ciudad, sus pisadas resonaban como un eco. Era el centro de atención, todas las personas lo observaban fijamente. Aunque había luchado con mis propias ideas, no podía apartar la vista de él. La actitud que mostraba y la forma en que nos observaba a cada uno dejaban claro que estaba a punto de tomar una decisión de gran importancia. Empecé a sentir como mi corazón latía rápidamente. Una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mis pensamientos. ¿Cecilia y Dea estabas a punto de comunicar? ¿Podría pedirles un favor? Drenia expresó con calma y amabilidad. Dirigió la mirada hacia Oliver y Carlos. Necesito que me ayudes esta noche. La confianza que tengo en ustedes es mutua, al igual que la fe que ustedes tienen en mí. Tanto él como ella lo miraron con evidente desconcierto, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Oliver fue el primero en intervenir. ¿Podrías ampliar un poco más tu explicación, por favor? Presentó señales de nerviosismo. La expresión facial de mi esposo, llena de alegría, comenzaba a generar desconcierto entre quienes lo rodeaban. Una sonrisa que escondía emociones más intensas en su interior. En el día de hoy, no se permitirá el uso de disfraces ni la ocultación de información. Quiero que todos den su punto de vista con sinceridad absoluta, aunque les genere incomodidad. Sentí una presión en el pecho. ¿Coqui era la meta que perseguía? ¿Coqui sería el escenario? ¿Cecilia pronóstico se hizo acerca de los eventos que ocurrirían en ese lugar? Mi mente trataba de encontrar soluciones, pero solo lograba generar más preguntas. En el ambiente se percibía una tensión palpable, como una carga que nos afectaba a todos. Intenté comprender los pensamientos de Oliver y Carlos observándolos detenidamente. No obstante, su rostro mostraba la misma incertidumbre que el mío. Mi marido, como si hubiese notado que necesitaba un estímulo adicional, giró suavemente en mi dirección. No hay motivo para estar inquieto. No se trata de un documento académico. Mostrando una gran sonrisa en su cara, dijo. Mi mayor deseo es que Elena y yo podamos brindarnos apoyo el uno al otro. Tras decir esas palabras, dirigió su vista hacia mí. En ese instante, viví un cambio significativo. No se limitaba a ser una mera espectadora. En ese instante me encontraba completamente involucrada, sin saber de qué forma. En ese instante, mi marido tomó una decisión que cambió por completo el curso de la noche. Se acercó a nosotros, a Oliver y a mí, y nos dirigió la palabra con una calma que casi logró estremecerme. Si confías en mí, te pido que te acerques a Elena, Oliver. De repente, mis ojos se abrieron completamente. Observé un aumento en la cantidad de veces que respiro. ¿Coqui era su ocupación en aquel instante? Mientras meditaba, Oliver lo miraba con ojos que anhelaban algo fuera de su alcance. Carlos no podía ocultar su nerviosismo. En ese momento, me hallaba en una encrucijada donde la incertidumbre y la curiosidad se entrelazaban. Mi cuerpo entero estaba en estado de alerta máxima, pero me era imposible moverme o emitir sonido alguno. La tensión se volvía cada vez más agobiante. Oliver titubeó, volteó su mirada hacia mi marido antes de hacerlo hacia mí. Tras inhalar con calma, se puso de pie lentamente y se dirigió hacia donde yo estaba. No obstante, interrumpió su caminar y observó a Carlos, como si estuviera esperando su aprobación. El marido decidió guardar silencio y contempló la situación con una calma en su semblante que comenzaba a perturbar a los presentes.
demostraba comprender que al terminar la jornada, sus peticiones serían consideradas. En ese momento, sentí que todo estaba a punto de derrumbarse por completo. Oliver estaba a punto de realizar una acción que ninguno de nosotros lograba entender por completo. Carlos parecía a punto de intervenir mientras su esposo simplemente observaba, como si todo se desarrollara tal y como lo había previsto. En ese instante, me di cuenta de que la noche avanzaba inexorablemente hacia un punto de no retorno. En la habitación se notaba una atmósfera inusual. Oliver se acercó a mi posición, pero decidió detenerse para meditar sobre la situación. Carlos se mantenía quieto con la copa en la mano, concentrando su atención en nuestro grupo. Mi marido permanecía impasible y tranquilo, como si supiera lo que sucedería después. La atmósfera era tan pesada que me resultaba difícil tomar aire. En ese instante, mi marido se acercó y, conservando la calma que había demostrado a lo largo de la noche, expresó unas frases que dejaron en claro que esta situación era más compleja de lo que habíamos previsto. Hoy en la noche no se reduce solo a palabras habladas. La confianza juega un papel crucial al vencer nuestros miedos y lanzarnos a vivencias que normalmente evitaríamos. Al cruzar mi mirada con la de Oliver y Carlos, sentí un estremecimiento recorriendo mi espalda. En esa noche, no albergaba dudas de ningún tipo. Estaba determinado a cruzar límites que nunca antes se había animado a sobrepasar. Mis manos se movían con una leve vibración. Probaba cómo mi corazón latía con tanta fuerza que su pulso parecía ser escuchado por cada persona en la habitación. Dudaba de su capacidad para afrontar la situación. Gabriel, embargo, al encontrarme con la mirada de mi marido, noté algo en su rostro que me hizo tomar una respiración profunda. De nuevo me habló en voz baja. Ten fe en mí. Aquella simple oración parecía tener el poder de disipar todas mis dudas. Después de analizarlo minuciosamente, decidí aceptar al final. De esta manera, todo experimentó un cambio completo. La tensión que dominaba la reunión comenzó a transformarse en algo diferente. Un ambiente lleno de sentimientos, manifestados en una mirada llena de pasión. Vi cómo mi marido colocaba sus manos en mis hombros suavemente, guiándome mientras Oliver y Carlos se acercaban poco a poco, como si aguardaran una indicación que ya les había sido otorgada. Al principio, la situación resultó algo incómoda, sin embargo, pronto se tornó aún más compleja. Mi marido se encargó de liderar, marcando la velocidad mientras los demás seguían avanzando. Poco a poco, toda señal de duda se esfumó. Jamás había experimentado una combinación de fragilidad y sensación de libertad similar a la que viví en ese instante tan especial de mi existencia. En ese momento, Oliver rodeó mi cintura con sus manos, mientras Carlos permanecía cerca con una expresión nerviosa y llena de anhelo en su rostro. La intensidad lo envolvía todo por completo. Mi marido no podía evitar dirigirme miradas llenas de alegría y contento en su rostro. Observaba cómo todo encajaba a la perfección con lo planeado. A medida que avanzaba la noche, las divisiones que nos separaban desaparecían por completo. La vergüenza no encontraba cabida. Solamente el deseo, la conexión y la fe. Fue una experiencia totalmente diferente a todo lo que había vivido antes, provocando en mí una sensación de energía única y sin igual. Después de completar todas las labores en la habitación, la tranquilidad volvió. Oliver y Carlos se sentaron juntos en el sofá, compartiendo miradas cargadas de emociones profundas y significativas. Tomó mi mano y me miró como si necesitara asegurarse de que me encontraba bien. La resolución de la situación fue excelente. Asentí con entusiasmo y una amplia sonrisa en mi rostro. ¿Estás segura de tu decisión, Elena? Drenia preguntó mientras apartaba un mechón de cabello de mi cara. La confianza constituye el fundamento fundamental de cualquier situación. Permanecer juntos, sin importar las circunstancias, es algo en lo que siempre podemos confiar. A pesar de que faltaba completar un análisis detallado, logré entender el mensaje que pretendía comunicar. Aquella noche no solo transformó nuestra conexión, sino también mi percepción de mi esposo, de mí misma y de todo lo que creíamos entender sobre el amor y la confianza. Aquella noche rebasamos fronteras que jamás habría pensado cruzar. Cuando Oliver y Carlos entraron, una tranquilidad total se apoderó de la vivienda. Se notaba la energía de la noche en el ambiente. Hubo un instante en el que ninguno de los dos dijo nada. Mientras permanecía en el sofá, repasaba mentalmente lo sucedido. A mi lado, él se mantenía tranquilo. Inquirió acerca de mi bienestar, fijando su mirada en mis ojos.
A pesar de conservar la serenidad, era consciente de que mi semblante mostraba una mezcla de sentimientos difíciles de expresar con palabras. Respondí describiendo mi posición actual. En ese momento, fue mi marido quien tomó la palabra. Manifestó con precaución que sus deseos para esa noche iban más allá de una mera experimentación. Me gustaría que pudiéramos comprender un aspecto crucial. Al confiar de forma auténtica, podemos superar el miedo. Al confiar en nuestra propia capacidad, conseguimos superar los desafíos que nosotros mismos creamos. Las expresiones que pronunció adquirieron significado en cada acontecimiento de esa noche. Al inicio, resultaba inevitable experimentar cierta incomodidad. Al darse cuenta de mi incomodidad, expresó que no había otra manera de comunicar esa información. Gabriel, embargo, en nuestra conversación se evidenció que lo sucedido no podía ser explicado con palabras. A mi marido le ilusionaba la idea de poder vivir esa vivencia en compañía. Experimentar esa vivencia en nuestras emociones personales. En ese momento exacto, conseguimos comprender el auténtico significado. El diálogo nos brindó la oportunidad de meditar acerca de las experiencias que hemos compartido juntos. Observé que la noche inusual nos permitió desarrollarnos juntos, tanto en nuestra conexión como en lo personal. En ocasiones, son las vivencias menos esperadas las que tienen un mayor impacto en nuestro crecimiento individual. Fue en esa noche cuando adquirí un conocimiento fundamental. En ocasiones, sucesos inesperados nos motivan a avanzar, mejorar nuestra manera de expresarnos y consolidar nuestros vínculos de formas asombrosas. La confianza va más allá de ser simplemente una palabra. Hace mención a una tarea específica.